Bona tarda, buenas tardes, benvinguts y benvingudas a Casa América Cataluña, bienvenidos y bienvenidas a México, que no es poco. Dentro del festival que me acompaña con música Tequila Barcelona 2016, organizado por el Consulado de México en Barcelona con el apoyo de numerosas asociaciones e instituciones, entre estas Casa América Cataluña, nos complace mucho presentar hoy la conferencia El Tequila en la Cocina, que pronunciará el chef Nacho Cadena, divulgador de la gastronomía tradicional mexicana con 40 años de experiencia, propietario del restaurante La Leche en Puerto Vallarta y reconocido con diversos galardones. El chef Nacho Cadena, estudioso de los nuevos conceptos evolutivos en la cocina tradicional, es productor y conductor del programa de televisión El Sabor de Vallarta y es titular del programa semanal de radio La Hora del Placer. Antes de entrar en materia, permítame que subraye la amplia programación que está desplegando el Festival Tequila, no solamente en Barcelona, también en Girona, Tarragona, Lleida, Santa María de Palautordera, Figueras y Andorra. Desde mediados de septiembre hasta finales de octubre, el festival promueve exposiciones, encuentros músico-literarios, jornadas gastronómicas, teatro y conferencias. Conferencias como las que escucharemos hoy o como las que pronuncia Josep María Murià, escritor e historiador, también especialista, entre otros temas, en todo lo que se refiere al desarrollo, a la evolución del tequila. Y yo aprovecho que está aquí el señor Josep María Murià para recordar que es una persona galardonada con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña por sus méritos cívicos y culturales, esto fue en 2009, y que fue él quien pronunció el discurso correspondiente al acto de entrega de la Medalla de Oro de la Generalitat al pueblo de México por la generosidad hacia el exilio republicano. También ocurrió en 2009. Por cierto, pueden ustedes recuperar el texto de su discurso en nuestra página web. Por lo tanto, senyor Josep María Murià, benvingut i gràcies per tot. También considero oportuno recordar en este preámbulo el tradicional encuentro en San Joan de las Abadesas, Girona, población natal de Jaume Nunó y Roca, compositor de, como saben, del himno nacional mexicano. El pasado sábado, y tal como ocurre desde 2005, San Joan de las Abadesas volvió a celebrar la fiesta del grito para conmemorar la independencia de México. La cita, por cierto, también fortalece el hermanamiento de San Joan con San Luis de Potosí, población donde nació Francisco González Bocanegra, autor de la letra del himno. La fiesta del grito contó una vez más con los apoyos del Consulado de México en Barcelona y Casa América Cataluña. Y en el terreno de los apoyos, de las colaboraciones, el Consulado y esta casa están estudiando la reedición de la primera biografía exhaustiva sobre Jaume Nunó. Pueden seguir, ¿eh? Es efectivamente una excelente noticia. Les recuerdo que esta biografía está escrita por Cristian Canton y Raquel Tobar y que Casa América Cataluña la publicó en 2011, creo, en el contexto más o menos del bicentenario de la independencia mexicana. Bien, sus aplausos lo anunciaban, la posible reedición de Jaume Nunó, un sanjuanense en América, bien se merece un brindis, en esta ocasión un brindis con tequila. Han visto que bien llevado, desde el principio hasta ahora, he nacido para esto. Circunstancia que nos vuelve a situar en el tema que nos ocupa esta tarde. Dicho esto, mejor me callo ya y agradeceré mucho la intervención del señor cónsul de México en Barcelona, señor Fidel Herrera, para que nos hable un poco más del festival e introduzca definitivamente al chef Nacho Cadena. Por favor, muchas gracias, señor cónsul. Muchas gracias, Francesc. Bona nit. Es un enorme honor para quien sirve como jefe de la misión de México en Barcelona, en su consulado, hablar sobre una gloria de la gastronomía, de la cultura, del saber hacer y de la amistad y de la calidad humana como es Nacho Cadena. Permítame primero dar las gracias en todo lo que vale a Casa América Cataluña, a Tony Travería, a Francesc, a todo su extraordinario equipo y destacar en esta reunión la presencia muy distinguida del señor cónsul de Sierra Leona, amigo
de México y de las Américas, don Alejandro de la Capilla Geusch, y de extraordinarios valores mexicanos de las asociaciones, pero muy destacadamente de la maestra Cita Paz y Maza y doña Angelita González Callado, autoras del libro de las maravillas de la Huasteca veracruzana, así como de la familia del maestro Alejandro Rabec, cuya señora esposa, hija e hijo nos honran después de haber estado, por cierto, en San Juan de las Abadesas y entregado un donativo muy generoso a ese ayuntamiento que les legó el genial pintor mexicano. Pues bien, gracias a todos, desde luego, porque aquí bajo la égida, el talento y la inspiración de José María Muriá, muchas cosas se han desarrollado, entre otras el concepto e impulso a nuestra industria tequilera, de la mano se ha llevado a la mezcalera y ha resultado en todo un evento organizado con una extraordinaria y enorme participación de las asociaciones culturales SCAD, Gastronomía y Cultura, el Promex, las de la Red de Talentos Mexicanos y los chefs que se han venido uniendo, los restaurantes, 105 que tenemos ya en Barcelona y en los alrededores, y que han generado esta nueva dinámica de la presencia del programa impulsado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y la secretaria de Asuntos Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu, denominado Ven a Comer, que es el impulso a los sabores, a los olores y a la calidad de la comida y de la bebida mexicana. Pues bien, de Nacho Cadena hay mucho dicho, mucho comentado y mucho reconocido. Mencionaba Frances su participación en El Sabor de Vallarta, en el radiofónico La Hora del Placer, su famosísimo restaurante La Leche, que ha sido premio Travel and Leisure en el mejor concepto de restaurantes en aquella parte del mundo, del mercado norteamericano, del oeste y de Canadá y de Asia, donde es ampliamente reconocido, pero también de este lado del Océano Atlántico, donde su prestigio llega y nos ayuda. Nacho es un gran chef, a lo que acá llaman cocinero, un gran cocinero con más de 40 años de experiencia, en los cuales ha tenido premios como el Long Life Achievement, el Logros de por vida, por el Food and Wine Festival Cancún 2016. Ha sido un incansable defensor y pregonero de la gastronomía tradicional mexicana, así como de los nuevos conceptos evolutivos de la cocina tradicional. Él le ha dado mucho prestigio a Vallarta, a Jalisco, a su tierra natal, que yo me entero ahora es Sonora, y a México y a Latinoamérica. Aparte de muchas cosas, aparte de su restaurante, tiene también un magnífico hotel, Friendly, así se llama el extraordinario que está en Puerto Vallarta, y como enamorado de la cocina y la defensa de productores, de los productos locales de las regiones y de las organizaciones, hace una obra social de incalculable valor que habla de su generosidad. Pues hoy tenemos el honor de tenerlo aquí, de cuerpo presente, de escucharlo con el autor de un libro escrito en catalán y en español, El Tequila, del maestro Muriá, y con estos maestros del saber hacer, del saber decir y de la generosidad y bonomía, pues quedamos en sus manos para escucharlos y que nos orienten y nos lleven a disfrutar aquí en Casa Américas Cataluña de muchas cosas buenas, en las que, como ha anunciado Frances, una que tenemos ya procesada y que tenemos la mayor determinación de impulsar, es una reedición corregida, aumentada, ampliada, enriquecida del magnífico libro sobre Jaime Nuno, en el año que ha sido también dedicado a la conmemoración del natalicio de Salvador Moreno Manzano, otra iniciativa en la que colaboramos muy cercanamente a Casa Américas Cataluña y el Consulado de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Facultad de Actividades Estéticas de la UNAM, que por cierto hoy coincidió con su ciclo de cine, pero que dijimos que hay espacio y
y auditorio para todo lo mexicano en Barcelona, y no interrumpimos ninguno de los dos eventos, y que, bueno, esta reedición esperamos que sea antes de que termine este año, para ir con los presupuestos del 2016 y poderlo hacer pues muy pronto una realidad. Así que muchas gracias y escuchamos. Gracias. Adelante. Gracias, Frances. Primero quisiera encontrar aquí a mi compañera que me trae mis papeles, porque si no, no puedo empezar nada. La verdad es que después de escuchar tantos cumplidos y tantos halagos, se siente uno más pesado que la labor diaria de entrar a cocinar cualquiera de las noches, ¿no? Pero por otro lado, la inspiración de estar en un sitio como este, que me explicaba Frances todo lo que hace, verdaderamente llena uno de entusiasmo y de ganas de hacer cosas. Quisiera saludar a todos en forma personal, pero pues, nos llevaría más tiempo que la plática que vamos a dar ahora. Así que solamente quisiera saludar simplistamente, como lo hago yo con mi cocina, con el nombre mexicano de Toño, nuestro director general. Muchísimas gracias por recibirnos en este lugar. Frances, bueno, él me puso al tanto de todas las cosas, y particularmente a ti, mi querido cónsul, amigo de todos los mexicanos. Muchas gracias por tus atenciones y por todas las deferencias que has tenido para nosotros, para poder comunicar lo que queremos con el tequila y con la gastronomía mexicana. Se habla de una conferencia, pero yo creo que más que nada lo que vamos a llevar es una charla, una plática, una plática de amigos, que inclusive al final, si queremos hacer un poco de tertulia con los temas que vamos a tratar, o alguien que quiera decir cosas que yo no dije o que no esté de acuerdo con otras que yo haya dicho también, pues será muy bonito, ¿no? Porque vamos a tratar como cocinar aquí, como hacer una linda cena para todos nosotros. Hemos titulado la plática esta Gastronomía Mexicana y Tequila, o la cocina y el tequila. México y Cataluña. Me hace falta mis lentes también. Ahí están. Te los voy a guardar por lo menos. Es que por andar presumiendo de estos que están muy modernos, pero no se ve nada, pues tengo que usar otros que... Es como cambiar de cuchillo, ¿eh? No es pecado. Hay cuchillos, como lo saben dos compañeros míos que están aquí, que son cocineros también, pues siempre en las cocinas hay improvisaciones. Decía que México y Cataluña tienen mucha historia compartida. Existe una gran tradición de encuentro entre estos dos países, que juntos han tenido grandes episodios de sufrimiento y de tristeza, como de igual forma los han tenido de alegría y felicidad. Hay un capítulo especialmente que nos une, un capítulo de la era moderna, donde nuestras familias, nuestros pueblos, nuestras personas, pues, nuestra gente, con nombre y apellido, con letras de molde y tinta indeleble, han escrito una historia que va mucho más allá de las buenas relaciones internacionales, aún mucho más allá que la amistad. Una historia de hermandad, de identidad que se suma con orgullo para producir un lazo inseparable de dar y recibir. Me refiero a la época por todos conocidos del exilio, con la que platiqué con Frances ahora, hace poco, y con la que me he enterado de muchas cosas gracias a mi amigo José María, que es el que me ha inducido mucho a tener identidad con este suceso. Donde México abrió sus brazos a muchos héroes anónimos catalanes,
ofreciéndoles un lugar donde sentirse seguros y con oportunidades para continuar con sus luchas y su manera de pensar. Y estos, los catalanes, abrieron su corazón para integrarse generosamente a la vida de México, particularmente en la intelectualidad, en la academia, en la literatura, en la medicina, en el pensamiento económico, macro y micro, en general pues en la cultura y en la vida activa de nuestro México. Esto, el recordarlo, me hace muy feliz de estar aquí hoy en Barcelona y particularmente en este espacio para comentar los datos históricos que nos unen desde otro punto de vista que es muy fuerte. Muy fuerte, porque también en la época moderna, basados en nuestros sustentos ancestrales, nuestras gastronomías, muy ligadas en la historia y ahora muy cercanas en la evolución con la cocina nueva, en el encuentro con la nueva culinaria de acá y de allá, hemos hecho muchos lazos con cocineros, con personas interesadas en la cocina de los dos países, como lo vamos a tener el gusto aquí de cocinar con Alberto aquí presente el próximo miércoles, y donde haremos una conjunción de cosas con tequila, con productos, cocina catalana y un poquito de cocina mexicana también. El día de hoy trataré de navegar desde un punto de inicio, un punto de partida, que es la gastronomía mexicana tradicional, esa que la UNESCO, las Naciones Unidas pues, a finales del año 2010 declaró como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Navegaré hasta tocar puertos con aspectos históricos y llegar a la cocina mexicana de la actualidad y la posición tradicional, la evolución y los nuevos hábitos y gustos de la población nacional e internacional. Esa navegación traducida en esta plática de hoy la manejaré con el desorden natural de un cocinero que trata de respetar el orden y la calidad enciclopédica de lo tradicional, con el peligro constante de aferrarnos a los viejos conceptos, pero al mismo tiempo, junto a una necesidad intrínseca de la evolución, de la creación, de la imaginación, del gusto por la transformación, de la innovación y la creatividad, que al fin y al cabo es la belleza de la profesión del cocinero. Esta evolución no es necesariamente algo moderno. Sucedió en forma dramática cuando se encontraron los dos mundos, es decir, cuando la cocina y la gastronomía de España se juntó con la de los nativos mexicanos, esa de la trilogía del maíz, el frijol y el chile, que le llamaremos como quieran, pero en esta reunión vamos a llamarla el mestizaje. Lo único que puede ordenar un cocinero, si es que se puede ordenar a un cocinero, es el establecimiento de un menú, de una definición de qué es lo que se va a cocinar y qué se va a ofrecer a los comensales. El menú, dicho con toda humildad y en un plan muy modesto, para un cocinero es el equivalente a un plan de vuelo de un piloto aviador. Es el plan estratégico de un militar en periodo de guerra. Es el plan de desarrollo y gobierno de un estadista. Planes todos, por cierto, que se plantean de inicio y que terminan la mayor parte de las veces en algo totalmente diferente a lo planeado. Ese también es el riesgo de la plática de hoy. A lo mejor todo lo que dije de lo que íbamos a hacer, vamos a salir por otro lado al final. Iniciar con una intención ordenada de navegar por la gastronomía en México y terminar al final en algún punto que pueda ser tan confuso a lo mejor como una comunicación en la época de la Torre de Babel. No me preocupa tanto si esto sucede porque los cocineros defendemos que en el trabajo de los fogones, en el calor de un cuarto de cocina, lo saben ustedes bien, lo importante es divertirse, pasarla bien, gozar los momentos y las circunstancias y disfrutar los resultados, sean estos los que fueren. Yo aquí hoy, en Barcelona, se los digo de corazón, frente a ustedes, estoy ya feliz de la vida, presentando el tema de la cocina mexicana y el tequila, siguiendo la ruta de un menú, desde luego un menú imaginario, que
que contiene el temario que hoy trataré de presentar a ustedes y el camino que vamos a llevar, ojalá logre, como en la cocina de todos mis días, algo que se resulte sabroso y apetitoso y que deleite a los comensales. Ustedes, el día de hoy, en este menú de la plática, ustedes serán mis comensales. Muchas gracias. Este es el menú, o sea, nuestro plan de navegación que vamos a tener el día de hoy para cocinar esta plática en Barcelona. El abreboca, o sea, para empezar, vamos a hablar de la gastronomía prehispánica, porque es obvio que tenemos que empezar por lo que sucedió desde el punto de vista del mexicano, lo que sucedió primero con la gastronomía. Después, como entrantes, vamos a ver el choque de Colón con América. El qué pasó, por qué pasó, cómo pasó y qué se encontraron. Y el plato de restauración, o sea, el plato fuerte, es el encuentro de dos mundos, encuentro o descubrimiento. Vamos a verlo. Y todo lo que sucedió cuando Colón se equivocó sin saber y topó con América, según me enseñó mi maestro Muriá, que me tocó verlo defender como un gato boca arriba junto con el doctor León Portilla, el por qué no podría festejarse el 500 aniversario del descubrimiento de América, porque no se descubre lo que ya estaba descubierto. Y como postre, pues vamos a hablar del tequila. Así llevaremos la noche de hoy. Comenzamos y entramos en materia. Gastronomía es todo aquello que se refiere a los alimentos, en los orígenes y en el desarrollo de los seres humanos de una etnia o una región geográfica determinada. Es un concepto más amplio que lo que normalmente consideramos. Es un concepto antropológico, religioso, cultural, histórico, agronómico, biológico y sociológico. Estudiar la gastronomía de un pueblo, de una etnia, de un conglomerado, de una nación, es una forma útil y certera de conocer de sus orígenes, sus transformaciones, sus creencias, sus mitos, sus leyendas, su manera de ser y de actuar. La gastronomía de un pueblo puede llegar a ser un retrato hablado de todo lo que compone la esencia de ese pueblo, su forma de comportarse, el porqué de sus costumbres, sus avances y retrocesos, sus gustos, sus perjuicios. Es una manifestación visible de todos los porqués. Este es el tema que yo tomé para el primer libro que escribí sobre gastronomía, que se llamó Dime qué comes y te diré quién eres. Este concepto no está solo relacionado con un país o un continente. Es un concepto dinámico, concéntrico, que puede irse reduciendo de un país a una región hasta llegar, a la mejor, hasta el núcleo básico que es la familia. Porque claro, cuando en las familias Sánchez, la señorita de la familia se casa con el hijo del señor López, son dos familias que se juntan y entonces juntan sus hábitos, sus costumbres y sus cosas, pero también juntan sus discusiones de mi abuela hacía de otra manera el menudo. Y la mujer se defiende y dice, pero mi tía Chole lo hacía colorado. Y así se van dando posiciones a veces extremas que van conciliándose poco a poco, obviamente, y entonces van haciendo una nueva gastronomía familiar, si las cosas duran, porque ahora pues los matrimonios duran poco también, y con estas discusiones de comida pues pueden durar menos, a lo mejor también, ¿no? Pero bueno, lo normal es que esto suceda y caminan las familias de esa manera y van creándose el menudo que era antes colorado, ahora va a ser blanco con un poquito de colorado, o sin nixtamal, y en lugar de nixtamal le van a poner frijoles, porque así era la receta original. La gastronomía de un país o de una región está relacionado con todo lo relativo a los alimentos y sus formas, no solamente con la cocina, que es el primer punto que yo quisiera aclarar. Está también relacionado, muy importante, con los métodos de cultivo,
con los métodos de siembra y las peculiaridades de la alimentación afectadas por las creencias, los mitos, la religión. Y también se ven influenciados en muchas ocasiones históricas por conceptos tan ordinarios como las invasiones, las guerras, las asociaciones, las negociaciones, las alianzas, y hoy en día por la tecnología, la comunicación y la globalización, que todo lo lleva a componerse o a confundirse. No es el caso único de España y México que esto ha sucedido. Pongo rápidamente el caso de Francia, por ejemplo, que se considera como el primer país de su gastronomía más fina, más elegante. Ciertamente es la más enciclopédica, la mejor organizada, etc. Pero no es que los franceses hayan sido mejores cocineros de origen, es que los franceses viven en un país que tiene muchos microclimas y entonces producen básicamente casi todo lo que se puede producir. Pero además tienen 7 vecinos, es un país muy relacionado, desde países muy pequeñitos como Andorra o como Luxemburgo, pues hasta países como Italia, muy poderosos gastronómicamente. Y además se unieron las razas a través, otra vez, del amor, el amor que siempre perdura. En el caso de Catalina de Médici, en año 1533, con Enrique II, y empieza a nacer la nueva gastronomía, reforzada muchos años después por la María de Médicis, que se casa con el otro Enrique, el Enrique IV, pero ella no se va a casar con su cuerpecito solamente solita, sino que lleva 300 cocineros y lleva 100 y pico de pintores y lleva diseñadores de moda. Se dice inclusive que eso que tanto prestigio tiene Francia, de que el lingerie de las mujeres, o sea, la ropa interior de las mujeres, pues no la conocían hasta antes de la llegada de María de Médici, sino que eran calzonudas, como también seguramente eran nuestras nativas mexicanas en aquella época, ¿no? Pero así es como se van haciendo las nuevas culturas, los nuevos conceptos. Y en la gastronomía esto es bien común, ¿no? El caso de Perú, que ahora es probablemente el país con más explosión de su gastronomía hacia el mundo, ¿no? Es el fruto de la llegada de los japoneses y de los chinos, por eso tienen tantas influencias en ese sentido. Bueno, hasta un tal Fujimori, me acuerdo que fue presidente de ahí, y que la señora tenía 2000 pares de zapatos, cosa que yo creo que hasta para contarlos son muchos, ¿no? El caso de España no es la excepción tampoco, porque cuando los españoles llegaron a México, primero por el tope de Colón y después con el conquistador, con Hernán Cortés, ya había habido mucho mestizaje aquí en Europa, y mucho mestizaje acá. Pues con tantos años que estuvieron los árabes aquí, pues hasta, ¿qué les digo?, ¿no?, de métodos de cocina, las tortillas, los panes, etcétera. Pero aún antes, Marco Polo pues ya había traído lo que era más preciado en esa época, que eran las especias, y conocían un mundo asiático o del lejano, de la India principalmente, de las regiones donde es Indonesia hoy en día, y Fernando de Magallanes lo mismo, y así el caso de México, que es el que vamos a platicar hoy, es más obvio, porque había una prehispania, había una cultura muy poderosa, muy fuerte ahí, con hábitos, con productos, con disposiciones, con maneras de cocinar, etcétera, y llegó a los españoles ya con una cultura mucho más amplificada que la que seguramente, yo no la conozco, originalmente tendrían antes de Marco Polo, ¿no? Pero hablar de gastronomía es historia, y por ahí empezaremos al tratar el tema de la gastronomía en México y particularmente de la cocina mestiza. Iniciamos la historia de la gran cocina mexicana, la que junto, dicen algunos, no se vayan a enojar, porque voy a después aclarar, dicen que junto con la francesa y la china son las cocinas más, pues no diré mejores, porque es muy difícil decir cuáles son mejores. Vamos a, para no ofender a nadie, las más salseadas probablemente. ¿Estarán de acuerdo ustedes que en México y en Francia están muy salseadas?
A mí en lo personal, la cocina española y la cocina catalana en particular, que anoche degusté maravillosamente bien, me parecen fantásticas. La italiana me parece muy rica, no la que conocemos en América, sino la que se come en Italia, ¿no? Porque en América las pizzas han invadido el mundo y creemos que Italia es pizza, ¿no? Y también la cocina de la India, que yo creo que también es una cocina muy avanzada, aunque a mí en lo personal, la verdad, yo nunca la he pedido en un restaurante. A veces pienso que no debemos, en el caso de México, hablar de la cocina mexicana, sino de las cocinas regionales mexicanas, porque no haya una unidad. Lo sabes tú bien, José María, que hemos viajado por todos lados, que la cocina yucateca, y ustedes también lo saben bien, en nada se parece con la cocina poblana, y las dos son maravillosamente buenas, pero no tienen ningún común denominador que las haga pensar que es la misma cocina. La cocina mexicana también fue una antes de los años 1500 y otra que se inicia después de los años 1520. Dos cocinas totalmente distintas. La razón, muy sencilla, ya lo dije, se llama mestizaje, que es la fusión de razas, la fusión de nuevas culturas, la suma de mitos y religiones, el encuentro de dos sistemas alimentarios y dos formas diferentes de cocinar. La cocina mestiza nace pues en México después del año 1520, 21, por ahí, ¿no? La gran cocina mestiza en México, que es orgullo de los mexicanos y principios de una gran historia de dos países que en un principio se enfrentaron y que hoy por hoy disfrutamos de una gran historia de concordia y amistad. Y particularmente lo digo por este país de Cataluña, donde los lazos son mucho más estrechos. No puedo iniciar esta plática sin hacer una precisión, una referencia clara a la declaratoria de la UNESCO en el año del 2010 a la cocina mexicana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Un hecho que orgullece a todos nosotros y que reconoce, sobre todo a plenitud, las grandes capacidades de nuestros indígenas, cosa que nos debe llenar de mucho orgullo, porque la cocina, esta declaración de la UNESCO, yo se los aclaro y se los digo constantemente a mis colegas, no nos los están dando a los cocineros actuales, sino fundamentalmente está basada en el desarrollo y en la calidad de lo que había en México antes de la llegada de los españoles. En esta declaratoria se reconoce la visión, la entrega, la participación, la conducta, el aprecio que los habitantes del México prehispánico tienen sobre los alimentos, no solo como un factor nutricional, no solo para alimentarse, no solo para crecer y desarrollarse sanamente. La visión de estos indígenas era muy superior a eso. Tenían un vínculo de agradecimiento hacia su ser supremo, el que fuera. Un compromiso con la colectividad, es decir, solidarios con el prójimo. Un claro entendimiento con la salud. Todo ello rodeado con un profundo espíritu religioso de ofrendas, sacrificios, que a veces se criticaron mucho estos costumbres religiosas del México, porque ciertamente ofrecían sacrificios humanos a sus dioses, como también en la época de la Inquisición, para que no nos hagamos guajes, también ofrecían sacrificios humanos echándolos al fuego. Allá les cortaban el corazón y aquí en Europa los echaban al fuego, y a veces con el juicio de una sola persona. Estos otros sacrificios de México generalmente eran voluntarios, eran donantes, pues, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en líos. Estamos aquí para hablar de cocina. Las épocas de siembra y durante el proceso de cultivo lo tomaron muy en cuenta para esta declaración, culminando con las cosechas y hasta ponerlo en manos de quien prepara los alimentos. Estaban rodeados siempre con un alto espíritu religioso, con festividades, ritos y cultos.
Toda la cadena alimentaria para los antiguos mexicanos tenía un gran sentido de espiritualidad envuelta en ritos y manifestaciones religiosas. Pero también la UNESCO reconoce métodos de cultivo, el método único de cultivo que tenían los mexicanos, que llamamos nosotros la milpa. Todavía hasta ahora le llamamos milpas a las siembras de maíz. Un método agrícola de cultivo por rotación y con raza y quema del terreno después de cada cosecha, lo cual lo hacía lo que ahora es tan caro, los productos estos orgánicos que se llaman, pues estos indígenas ya producían sus productos orgánicamente, ¿no? El cultivo de maíz para aprovecharse tierno como el elote o maduro en grano como fundamental ingrediente en su alimentación. La milpa, donde en el mismo terreno se sembraba maíz, en la parte baja se cosechaba calabaza, tomatillo verde, tomatillo de milpa y a veces hasta cacahuate. Reconoce también la declaratoria de la UNESCO otros métodos muy interesantes de producir alimentos como los que se llaman la chinampa, que son islotes artificiales, son barcazas donde se siembran sobre todo vegetales de hoja ancha, ¿no? Los quelites y de las lechugas y todo este tipo de cosas, que todavía los podemos ver en la Ciudad de México, en Xochimilco, cómo funcionan. Tema también de la declaratoria es el reconocimiento de la inventiva y creatividad indígena con temas como la nixtamalización, un proceso que utilizando cal produce el descarrillado del grano del maíz, que provoca que se ablande para después procesarlo en masa para tortillas, y la preparación de otros alimentos como el atole, sopas, papillas sustanciosas para infantes. La misma creatividad se manifiesta en el uso de muchos equipos agrícolas. Este uso de la nixtamalización y el uso de la cal no es una cosa fácil de entender, y lo usaron los antiguos mexicanos, y les produjo una salud muy fuerte porque su calcificación era muy fuerte. Los indígenas actuales no necesitan ir, todavía hoy en día, yo creo que antes con más razón, no necesitaban ir al dentista porque tenían unas dentaduras prácticamente perfectas, ¿no? Todavía si vemos a los hombres nativos, indígenas de verdad, mexicanos, así tienen, ¿no? Se reconoce también por la UNESCO, en esta misma declaración, la participación de la gastronomía o la importancia de la comida y de todo lo demás en las tradiciones y fiestas religiosas. Quizá la más conocida es la celebración del Día de Muertos en el mes de noviembre. Aprovecho para decir también que no solamente la declaratoria de patrimonio inmaterial de la gastronomía es la primera que se le da a México por la UNESCO, también los voladores de Papantla ya fueron declarados con esta misma, y también el agave tequilero, ¿no, José María? Y andamos como que queriendo conseguir lo del mariachi también, según lo del mariachi, o a lo mejor ya. Pues un mariachazo ya más tenemos de declaratoria también. Los prehispánicos, su comida fundamental era el maíz, el frijol y el chile. Básicamente su dieta la manejaban con esos tres productos. Productos que hoy en día los cocineros mexicanos actuales lo utilizamos prácticamente en el menú de todos los días. Algunos artículos de estos mexicanos se llamaron de la misma forma como los náhuatl le llamaban, otros no, el maíz perdió su nombre, el aguacatl sí guarda el nombre todavía, el aguacatl, que por cierto quiere decir testículos en náhuatl, por la similitud que tiene la fruta con los testículos de los toros, vamos a decir, para no andarnos metiendo en problemas, ¿no? Otros le han cambiado, como a los chiles, le cambiaron totalmente el nombre, ¿no? Porque le llaman pepper en inglés,
En Italia le llaman, pues no me acuerdo cómo le llaman, pero todo está relacionado con la pimienta, que se entiende porque fue lo que venían a buscar el navegante genovés, Don Cristóbal. Lo que andaba buscando no era territorios nuevos, ni andaba buscando más territorios para engrandecer el reinado de los reyes católicos. Lo que andaban buscando eran especies, esa es la realidad. Lo que pasa es que como los turcos se dieron cuenta de la gran riqueza que había en las Indias, que se llamaba entonces, pues le cerraron el paso a los navegantes para cobrarles impuestos ya para pasar los productos. Y Colón, como algunos otros navegantes, pensaron que era más padre darle la vuelta por otro lado, aunque fuera más largo, y para encontrar lo mismo que habían visitado anteriormente. Y así es como se topan con lo que es América ahora, ¿no? Pero pues eso es harina de otro costal. Los chiles que se llevaron a México, dice el jesuita José de Acosta, que se parecían como unas vainitas que decía, traducción literal de sus escritos, quema al entrar y al salir también. Quiero aclarar que la cocina mexicana, porque esto me encargo yo de decirlo donde pueda, donde tenga un auditorio, no es verdad que sea una comida abrasiva. Los chiles son un condimento maravilloso que puede nivelarse, armonizarse, saborizarse, degustarse como el más fino de cualquiera de las especies que pudieran haber encontrado anteriormente, ¿no? Creo que mucho más versátil que lo que puede ser la pimienta, creo que mucho más versátil que los demás, como el comino, como la canela, etcétera, ¿no? Así que sí tenemos que pensar que no, y lo vamos a demostrar. Los señores van a hacer una comida catalana con tequila y algo de mexicano también. Yo voy a preparar un molecito con muchos chiles y ya veremos que no va a ser nada. El chocolate también guardó su nombre, ¿no? Jocolatl o chocolatl y aunque los suizos y los alemanes ahora y los belgas crean que son los mejores chocolateros, pues también vinieron de América, vinieron de México a través de España, ¿no? Y una cosa muy linda que vino de México también es lo que llamamos todavía hoy en México guajolotle, que es el pavo que en todos lados hay ahora en México, ¿no? Y que yo digo que sería de la fiesta del Thanksgiving de los gringos, donde el pavo es una obligación hacer. O también diría yo, un poquito más presumiendo, que serían de las navidades en el mundo, donde generalmente en una navidad de cualquier casa, sea en el país que sea, hay unos cacahuatitos para picar tantito con el aperitivo, hay un guacamole probablemente, hay un pavo que es prácticamente la cocina más común de las navidades, acompañado de unas buenas papas asadas y de postre pues un chocolatito, ¿no? Y entonces, y a lo mejor hasta una flor de lo que se llama poinsettia ahora, que es las flores de Navidad, a lo mejor seguramente están adornando por lo menos una tarjeta de Navidad para por ahí que la lleve. Y todos estos productos que acabo de citar ahorita no se conocían en el mundo sino hasta la llegada de los españoles, hasta el 1520 y pico, pues, ¿verdad? La dieta de los náhuatl era sobria, primordialmente vegetariana. Sus proteínas las obtenían de los pececillos y animales acuáticos de la laguna que se encontraban en su ciudad. Animales como el guajolote también, codornices, animales de campo como iguanas y armadillo, el casio que les daba los huesos fuertes y los dientes espléndidos, características hoy de los indios derivada de la cal, en que se remojaba el maíz antes de molerlo para hacer sus tortillas. También consumían una amplia variedad de insectos
costumbre que aún es muy aceptada hoy en día, en los menús elegantes de los mexicanos, porque siempre me preguntan que si comían insectos porque eran muy pobres. Yo les digo que yo sigo comiendo gusanos de maguey y escamoles, y son muy caros. Es una cosa extraordinariamente cara, pero son muy buenos. Los que los hemos comido sabemos que es una delicia degustarlos. Ignorantes de las grasas y los aceites, los prehispánicos desconocían las frituras y tomaban sus alimentos únicamente o crudos, asados, cocinados al vapor, o cocidos como barbacoas en hornos bajo tierra, lo cual parece saludable y desde luego explica la ausencia de obesos entre esta raza de mexicanos. Entre los siglos XII y XIV, después de las cruzadas, la cristiandad vivió grandes cambios. Renacieron las ciudades y el comercio creció en Europa. En las ciudades grandes como Florencia fueron centros de distribución muy importantes de estas especies que se buscaban a través de los grandes exploradores, como ya dije, Marco Polo, que hacían estos viajes a pie en una parte para traerse las telas y todo eso, no a pie, a caballo o cabalgando en camellos, y después por el mar, obviamente, para traerlos ya hasta América, primero para rejuntar las cosas y después para traerlos aquí. El comercio de especies estaba muy bien organizado y por eso es que tenemos la gran casualidad, que ya platiqué ahora, de que México y España afortunadamente se hayan encontrado. Dicen que un 12 de octubre del año de 1492, cuando Colón literalmente, le oí decir al doctor León Portilla, chocaron con lo que se tropezó con América como resultado de una aventura gastronómica auspiciada y financiada por los reyes católicos Fernando e Isabel. Cuando llegaron aquí con este choque, no encontraron lo que más buscaban, que era pimienta. La pimienta constituía más o menos el 75% de las preferencias del consumo de las especies en esa época. Pero encontraron otras cosas como la vainilla, ¿no? Hoy que es una especie maravillosa para el mundo, y el chile, o mejor dicho, los chiles existentes en gran variedad y amplísima diversidad de formas, colores, aromas, sabores y picores. América mostró al mundo, a través de España, algo más importante, una civilización inimaginable, una nueva, no se me olvidaba que tenía esto aquí, una nueva forma de cultivo, religiones, deidades, conocimientos científicos, matemáticos, astronómicos, nunca vistos, y todo con una abundancia incuantificable de riquezas a través de la enorme existencia de oro y plata. O sea que no le fue tan mal a Colón tampoco, ¿no? Con el encuentro. No encontró esto que buscaba, pero encontraron otras cosas. Encontraron en el nuevo continente una gran riqueza botánica, más de 1000 especies de plantas desconocidas. Otras plantas textiles como el enequén, el árbol de hule con que los aztecas fabricaron pelotas, se dice que las primeras pelotas de la historia. Plantas también decorativas y olorosas, como ya dije, la nochebuena, que hoy se llama poinsettia, debido a que el embajador, al estilo gringo, el embajador de Estados Unidos en México de la época, se dio cuenta que había ahí un gran negocio, lo mandó a Estados Unidos, se cultivaron y lo mandaron al mundo. Conocieron también los españoles en este encuentro un número insospechado de animales, unos comestibles, otros no, como el manatí, algunos lo confundieron con sirenas,
pero no son tan bonitos como ellas. Las iguanas, muy feas, pero muy amables y muy sabrosas. El armadillo, que preparaban exquisitamente los aztecas, y desde luego el guajolote, tan común en las mesas del mundo. En una entrevista que le hice una vez al gran literato mexicano don Fernando del Paso, reíamos cuando al tratar de este tema de los animales que había en América y que no estaban en las regiones de Europa y demás, que el jesuita José de Acosta, el mismo que decía de los chiles, se preocupaba al pensar qué pasaría con estos animales porque no lograron subirse al arca de Noé. Entonces, ¿cómo es que se salvaron y aquí había? Bueno, pues es otro de los milagros que hacemos aquí los americanos y los mexicanos, ¿no? Años después llegó Hernán Cortés a México y encontró muchas cosas más, algunas muy importantes hasta hoy día, como la presencia de un príncipe emperador en una hermosa y gran ciudad, Tenochtitlan, hoy por hoy un poco desordenada y muy grandotota, un rey cuya majestad y esplendor podían compararse o hasta sobrepasar el abolengo de las grandes dinastías de Europa y del Oriente. Un señorón, pues, obsesionado por la perfección y la limpieza, atestiguaba el cronista Bernal Díaz del Castillo, se lavaba varias veces las manos mientras comía y se bañaba entre 3 y 4 ocasiones durante el día para guardar la pulcritud. Un rey que diariamente comía pescado y mariscos frescos procedentes del Golfo de México, ojo, 500 metros de distancia, gracias a un sistema de corredores de relevos que llevaban al lujo y esplendor del rey, el emperador, la pesca del día, que acompañada con papas y jitomates, bocadillos de aguacate y con bebidas fermentadas de maíz, el tejuino o con tepache, bebida procedente de la piña, y a lo mejor con algo que fue el predecesor del tequila, ¿no? Con los jugos de los mezcales, pues, pero fermentados, yo le aprendí a Muriá que dice que el aguardiente, la destilación, no se supo sino hasta que vinieron los españoles, ¿no? Algunos historiadores chismosos o lenguas largas comentan que cuando recibía huéspedes españoles, los sentaba a lejana distancia y encendía frente a ellos inciensos, no porque pensara que fueran dioses, sino para ahuyentar los malos olores debido a la escasez de baño de las tropas conquistadoras. Esto lo constatan asombrados Bernal Díaz del Castillo y Fray Bernardino de Sahagún y otros cronistas de la época. Obvio, pues estos señores andaban con sus armaduras y dormían con armaduras y todo lo demás, y pues bueno, tampoco había desodorantes en la época, ¿no? No había más que lavarse. Se me olvidaba comentar que el postre, además de frutas frescas con frecuencia con el mismo sistema de corredores de relevos, le traían a Moctezuma nieve de los cercanos volcanes del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, que endulzaba con miel de abeja de la mejor calidad o con miel de agave, la saborizaba con frutas de la estación. También comía faisanes, codornices, jabalíes, guajolotes y chichicuilotes. Se dice que preparaban todos los días 30 platillos diferentes para que el señor escogiera qué era lo que quería comer en ese día. Se encontraron también con la modernidad de los mercados urbanos ambulantes, los llamados tianguis, sueño dorado de los economistas modernos de tener la cadena de distribución más directa, productor-consumidor. También adelantos urbanos como en el concepto de barrios, que hoy día muchos urbanistas lo están utilizando para sus proyectos actuales. El maíz en todas sus formas, el frijol y los chiles formaban sustancialmente la dieta de los indígenas, más el contenido proteínico con el consumo de muchos insectos como los chapulines, como los hoy muy sofisticados gusanos de maíz y los huevos de las hormigas que llamamos escamoles. Eso es cómo encontraron los españoles en México y lo que se cocinaba y lo que se hacía. Se maravillaron con la tortilla, que todavía yo creo que debemos maravillarnos nosotros mismos, porque en las costumbres mexicanas la tortilla no solo es un alimento básico, sino también es un conductor, ¿no?
pásame un pedacito de carne asada, ¿no? Lo ponemos sobre una tortilla, pues sirve, ¿no? Sirve como plato. También a la hora de la comida puede servir como tenedor o como cuchillo. Hay gente que come en México con cucharitas de tortillas, un buen fajo de tortillas, o se hace un rollito así con las manos, y entonces, y algunas veces la tortilla es tan versátil que puede servir como servilleta. Cierto es también que aparte de hacer barbacoa en los hoyos de piedra bajo tierra y en los hornos de barro, animales tan sabrosos como las iguanas, los mexicanos utilizaron muchos sistemas de cocina que hoy todavía utilizamos, como, bueno, la cocción, el asado, el grillado, el poner las cosas sobre la lumbre en forma directa, el vaporizado, el cocinar con vapor, ya lo conocían ellos, y el invento del horno, nomás que ellos lo hacían abajo, donde ahora con tequila, que es lo que vamos a hablar en el siguiente momentito, se hacen grandes cosas con las hojas del henequén o con las hojas de los magueyes, que se forran los productos, se saborizan con distintos mecanismos que vamos a hablar al rato, y se entierran, ¿no? También con las telas, tienen una telita, los magueyes tienen una tela que se envuelven y se hace lo que se llama michotes, que es una especie de al vapor, una cocina al vapor, nomás que en lugar de usar papel de aluminio, se usa un producto natural, que es una tela que sale de las hojas del maguey y que además de aportar la concentración del vapor en medio, pues aporta sabores propias y puede que se vaya hasta un gusanito de maguey ahí, que le va a servir mucho, mucho esto. Voy tratando de obviar unas cosas. En cuanto a la aportación de los productos alimenticios, y ya estamos en el encuentro de dos mundos, la aportación de productos alimenticios fue muy superior, sin duda, la que vino de Europa. Pero la aportación de América, que fue más reducida, cierto, fue muy trascendente para el viejo continente. Europa había recibido de Asia, de la India, de China, de los países árabes, grandes aportaciones a su alimentación. En México al encuentro aportó, entre otras muchas, el tomate, el maíz, el frijol, el chocolate, el cacahuate, el aguacate, el pavo, muchas frutas como la piña, que al principio le hicieron el feo a muchos de estos productos, y producto originario, pero llegado a Europa y a España, pues por lógica, la papa, que siendo originario de Perú, los aztecas, los náhuatl, las razas mexicanas lo habían domesticado de mejor manera ya en México, y se llevaron las papas allá. Entonces, aquí tengo una lista que la pueden ver, que es amplísima, de lo que los españoles, o Europa a través de los españoles, nos trajeron acá. Y es así, con la llegada de Cortés y sus huestes conquistadoras, que se inicia un gran cambio en la gastronomía mexicana, como también en la gastronomía española. Esta, junto con Europa Occidental, hoy había ya recibido importantes mestizajes provenientes sobre todo del lejano oriente. Sin duda, la intervención árabe de España aportó un sinnúmero de alimentos, especies, vegetales, cárnicos, frutos y sobre todo costumbres que se manifestaron en sus hábitos y nuevas formas de cocinar. Es por eso el gran impacto en la culinaria y en la gastronomía, pero también en el mundo de las artes, artesanías, folclore, también y a largo plazo en arquitectura y las artes plásticas. Pero el verdadero mestizaje se inicia poderosamente, sobre todo con la mezcla de las razas, no con la mezcla de los alimentos. No hay que olvidarnos que los españoles, a diferencia de los colonizadores y conquistadores que llegaron a América del Norte,
en aquel barco, el Mayflower, en que llegaron a Estados Unidos, llegaron con esposas, hijas, hermanas, tías, etcétera. Obviamente les hacían de comer y que trajeron e implantaron la comida europea a América. Los españoles llegaron solos, sin mujeres. Por necesidad del cuerpo, se aparearon primero con las indias. Luego, ya entraditos en gusto y cambiando gustos, se casaron con ellas. Después hasta aprendieron a amarlas. Por necesidad también de otro tipo, ciertamente, se comieron lo que ellas les preparaban y les guisaban. Luego, después de conocer esa comida, se fueron acostumbrando a ella, pues era muy buena. Y después, finalmente, les gustó. Y yo creo que ya desde ese tiempo llegaron a amar la cocina mexicana. Ahora bien, después del mestizaje de razas, vino el más espléndido de los mestizajes cuando los mexicas conocieron la gran aportación de alimentos que trajeron los conquistadores y todo lo que siguió, llegando a barcos posteriores que vino poco a poco, fueron llegando a México, el arroz, el trigo, la lenteja, la lechuga, y llegaron cosas tan poderosas como la vaca, y con la vaca llegó la leche, y con la leche llegaron los quesos y la mantequilla, las gallinas que ponían huevos, y que nos llama la atención ahora que hoy a la hora de la comida ofrecían en el menú huevos estrellados, ¿no? Cosa que en México los huevos solamente los comemos en la mañana, ¿no? Entonces empieza una nueva era con esta inmensidad de cosas que llegaron los mexicanos, y de ahí salieron, sumados a los productos locales, a los productos que ya existían en México, que ya hice memoria, platillos tan sabrosos como el pollo en mole, las carnitas con la llegada del puerco, las salsas de vegetales, los chiles en nogada, el guacamole, porque ya le pusimos cebollita, los nopalitos con huevo. Los nopalitos ya existían aquí, pero los huevos no. Los lonches y las tortas callejeras, no teníamos trigo, luego no hacíamos virotes o bolillos. Los tacos de chorizo con papas y una infinidad de nuevos platillos que se gestaron en México con la unión de dos razas, de dos culturas, de dos historias, de dos religiones. La gastronomía mexicana, después de este encuentro, de esta suma, subrayo, suma de valores, alcanzó un nivel insospechado. Creaciones magníficas, una variedad de salsas que fácilmente pueden compararse en número y calidad con las mejores cocinas europeas. Las salsas hechas básicamente con la enorme variedad de chiles es una característica fundamental de la cocina de México. Ahora hay un gran movimiento en la cocina internacional y en la cocina muy particularmente de Cataluña para integrar productos que no se conocían ni allá ni acá antes de este encuentro. Muchas hierbas mexicanas se están poniendo muy de moda, todos los quelites, los chiquihuiles, hojas de campo, etcétera, etcétera, que se está haciendo para saborizar y para crear productos nuevos. A mí tengo una pregunta que me gustaría hacer, porque siempre que hablamos del mestizaje, hablamos como desde el punto de vista de los mexicanos, ¿no? Pero yo no sé si, por ejemplo, aquí se piense el mestizaje en el sentido inverso, porque hoy que me desayuné una tortilla de patatas, pues nosotros no teníamos huevos, digo, blanquillos. Sí, porque me viste feo, Alfonso. Pero acá tampoco había patatas, no había papas. Entonces que la tortilla de patatas pues es un producto netamente del mestizaje que habría que contemplarlo también desde este lado del Atlántico, ¿no? Como también un gazpachito tan común y tan sabroso que se come acá, pues tampoco había tomates.
o un gazpacho ya más modernizado de aguacate, como se hace ahora una sopa fría, pues no había aguacates aquí también. Entonces, yo sí quiero hacer como una especie de recomendación sobre todo a ustedes que están cocinando aquí en esta parte del Atlántico, nuestros hermanos queridos de Cataluña, que también miren el mestizaje como una cosa de dos caminos, ¿no? Algo que se había allá y se vino para acá, y otros que había aquí y se fueron para allá. Como también habría que apreciar pues, los esfuerzos que hicieron otras gentes previamente a este mestizaje. Este mestizaje que estamos hablando ahorita es porque estamos interesados en México y en Cataluña en este momento. Pero, ¿qué harían los italianos sin las pastas que no las conocían? Marco Polo, un señor espagueti que se llamaba Espagueti, trajo escondido unos espaguetis de China y así se fueron conociendo. Pero sobre todo, ¿qué harían sin tomate o sin jitomate, como se llama? Es el valor fundamental que se aporta para las pastas, ¿no? Y esos no había aquí. Entonces, nobleza obliga. Mi propuesta en particular, en este sentido, es que seamos justos y que seamos parejos en el sentido de que vamos agradeciendo, porque finalmente la vida es un agradecimiento. El hecho simplemente de vivir ya es un agradecimiento. Pero vamos agradeciendo lo que hemos recibido y también vamos siendo conscientes de lo que hemos dado, porque generosidad obliga y esa camina en dos puntos. Muy bien, muchas cosas hemos dicho sobre este tema del mestizaje, pero ¿y el tequila? Pues ¿qué no íbamos a hablar de tequila también? ¿Y el tequila qué? Transcribo del libro que ya se habló ahora al principio, del famoso tequila, de la autoría de mi amigo José María Muriá, aquí maestro mío en el tema del tequila y gran amigo. En su segunda edición, este libro de julio de 2016, recién salidito del horno de las impresoras, refiriéndose a un personaje muy ligado con la elaboración y desarrollo del tequila y de la industria tequilera, el químico Lázaro Pérez, que hablaba de las virtudes de este famoso destilado, diciendo: despertar el natural apetito de los alimentos, favorecer las digestiones difíciles, tonificar las funciones gástricas, hacer que cicatricen las heridas poco profundas, calmar el dolor y evitar en general la inflamación consiguiente a las torceduras, vigorizar las funciones de la economía debilitadas por la edad, calmar la sed ocasionada por la insolación, calmar la ingrata sensación del hambre, levantar las fuerzas agotadas por un trabajo excesivo, avivar la inteligencia, ahuyentar el fastidio y procurar ilusiones agradables. Qué cosa más versátil de... ¿Quién sana de esa manera en distintos aspectos tan fuertes? Vayan siempre a un doctor que les recomiende una copa mínimo de tequila. Si no lo consiguen, cambien de doctor, porque no es bueno. Si pensamos en nuestras virtudes, pues qué fácil será seguir la receta, ¿no? 1, 2, 3 copitas de tequila al día, pues ¿a quién le hacen daño? Pero yo lo que les puedo decir así en una palabra es que el tequila es una bebida sensacional. Es una bebida que produce amistades maravillosas, produce reuniones sensacionales. Un tequila antes, con unos pedacitos de naranja, con unos granitos de tajín puestos, no con jugo de tomate como algunos hacemos la sangrita, porque la sangrita famosa de acompañamiento del tequila ahora la hacen que parece cóctel de ostiones o de camarones. La sangrita se hace con jugo de naranja, jugo de limón y chile, punto. Se le pone un poco de colorante artificial para que se vea más colorada y que parezca sangre realmente. Pero el tequila tiene una misión muy clara dentro de la gastronomía mexicana, aparte de ser muy bueno. Es el aperitivo nacional,
la bebida mexicana por excelencia, la más mexicana de las bebidas, como se ha dicho en diferentes tiempos y en diferentes campañas. Lo cierto es, lo he comprobado en forma personal muchas veces, una o mejor 2 o hasta 3 copas de tequila blanco 100% de agave antes de comer o de cenar te estimula el apetito y enciende tu ánimo de disfrutar la vida a través de una muy buena comida que sea preparada como es indispensable, con amor y buen humor. Nunca he visto mesas con conversaciones más sensacionales que cuando se toma esta 1, 2 o 3 copitas de tequila, con algunas cecitas, con unos cacahuatitos, y después se espera la comida, se espera lo fuerte, con unas conversaciones maravillosas. Bueno, hasta de mujeres se hablan cuando son puros hombres. El tequila, para decir 2 o 3 cositas técnicas, porque eso no me voy a meter en ese problema, sobre todo estando en presencia de Muriá, que él sí sabe. El tequila es un destilado originario del municipio de Tequila, en el estado de Jalisco, México. Se elabora a partir de la fermentación y el destilado, al igual que el mezcal, del jugo extraído del agave, en particular del llamado agave azul tequilana Weber, o Weber. Y por supuesto en todo el estado de Jalisco, ya que en los estados de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas también están en la zona de la denominación de origen, pero con los pueblos muy colindantes con el estado de Jalisco. Así que realmente, sin decir nada, igual que el mariachi, igual que el charro, igual que la artesanía, igual que el folclore, hacen del estado de Jalisco, que es mi estado adoptivo. Yo nací en Sonora, como lo dijo el cónsul, pero llevo muchos años en Jalisco y quiero mucho y le debo mucho a Jalisco, le debo la vida de ser feliz. Y son los que le han dado y aportado a México la verdadera identidad visual internacional. La pureza de un tequila consiste en estar hecho completamente a partir de agave. Cuando un tequila no señala que su etiqueta es 100% de agave, es un tequila mixto, y se vale pues que haya eso dentro de la norma, se vale, pero no me voy a meter en ese lío ni en las normas porque no tiene caso. Lo único que voy a decir es que lo que hay que conocer es que hay 3 o 4 tipos o clases de tequila. El blanco, que es el que a mí en lo personal me gusta más antes de comer, es un tequila que tiene menos de 2 meses de contacto con cualquier tipo de envase de madera, o sea, de barricas, ¿no? El joven, que es un producto resultante de el joven u oro le llaman también, ¿no? Que son resultantes de mezclas de añejos con blancos. El reposado, y vamos a concluir, blanco, reposado, que tiene por lo menos 2 meses en contacto directo con la madera de recipientes de roble. El añejo tiene sujeto a un proceso de maduración de por lo menos 1 año, y el extra añejo, que es maduración de por lo menos 3 años. Todo esto está controlado por el Consejo Regulador, que es el que vigila que toda la cosa funcione correctamente y no se hagan chapuzas. Hoy en día hay una corriente que habla de los maridajes del tequila. Dicen ellos, y voy a leer lo que ellos dicen y después diré lo que yo pienso. El tequila se ha convertido en una bebida espirituosa con clase y estilo, gracias a los enormes esfuerzos que los productores tequileros de México han hecho por todo el mundo. Los diferentes tipos de tequila, dicen, blanco, joven, reposado, añejo y extrañecho, con tantas opciones nos brindan un abanico de sabores y texturas con los que fácilmente podemos hacer un excelente maridaje, con una entrada, un plato fuerte y hasta con postres. Pero como los vinos, el tequila no se puede pensar acompañando cualquier tipo de comida. El espíritu auténtico y único de esta bebida nacional se asocia en primera instancia con la cocina mexicana. Difiero, después daré mis diferencias, pero difiero de este nuevo pensamiento sobre el tequila.
La comida nacional no es producto de preparaciones sencillas y también imaginemos este maridaje de tequila con platillos sofisticados, especialmente con cocina mexicana contemporánea o nueva cocina mexicana. Una de las 4 maestros del tequila que existen en el país, doña Ana María Romero, comentó en una entrevista lo siguiente sobre el maridaje. Dice: la suavidad de los blancos es ideal para hacer maridajes con pescados y mariscos. Los reposados llegan a armonizar con platillos más complejos como el mole o chiles en nogada. Así vamos subiendo el nivel de intensidad de sabores hasta combinar una cochinita pibil con un añejo. La cochinita pibil, como algunos sabemos, es un plato hecho con puerco. También puede haber pollo pibil, etcétera, pero originalmente la cochinita, por eso se llama cochinita, cochino, cochi, marrano, cerdo, se hace con un ingrediente que se llama achiote, ¿no? Que se usa en todo el mundo el día de hoy y que se mezcla con jugo de naranja y le da ese sabor a la cochinita pibil. Ella dice que debe de tomarse con añejo. Es importante mencionar que para tener una experiencia óptima de maridaje de tequila, sigue diciendo ella, este debe refrescarse para que la percepción del alcohol sea menor y no predomine sobre los sabores de la comida. Para un blanco la temperatura recomendable son 14 grados, para un reposado 16, para un añejo 18 y para un extra añejo 20 o 24. Hasta aquí llego con sus interpretaciones porque no estoy de acuerdo con la mitad de ellas, ¿no? Porque yo creo que en primer lugar el tequila no se enfría. El tequila lo inventaron mis paisanos allá del norte, porque allá hace mucho calor. Carajo, pero ¿qué culpa tienen de que en Sonora lleguen temperaturas de 45 y 50 grados? ¿Para qué deshacer un producto que está hecho para que esté a la temperatura ambiente, pues, ¿no? Bueno, puede que lo enfríen tantito allá porque a 50 grados pues también va a ser un caldo muy, muy fuerte, ¿no? Pero no para poderlo maridar, en mi opinión, con otros productos. El tequila, en mi opinión, no debería considerarse como una bebida ideal para maridarse genéricamente con la cocina mexicana ni con ninguna otra cocina. Eso sí, te puedes arriesgar si haces un menú previamente para una cena, para una comida, para un grupo en particular, y vas a tener tales y cuales platillos. Bueno, ahí sí, ya sabiendo qué es lo que vas a tener y cómo lo vas a preparar, pues a lo mejor sí puedes aventurarte a decir, me voy a marinar con eso, ¿no? Lo ideal, no le demos vueltas a las cosas que son obvias, es echarse las 2 o 3 copas que dije yo antes y después un reposado, o a los que les gusta el añejo, a mí no me gusta tanto porque es demasiado oloroso, pero después se pueden tomar un tequila y es tan bueno o mejor que un coñac o un armañac, ¿eh? O mejor porque me parece a mí que es más digestivo. En mi opinión, el gran valor del tequila en la cocina, en la mexicana, en la catalana o hasta en francesa, y lo he experimentado, es utilizado en las preparaciones para marinar, para frotar, para untar, antes de llevar los productos al fuego. Para eso sí sirve y es una maravilla el tequila, porque es un ablandador natural de las carnes también y se saboriza. Hacer una mezcla, por ejemplo, con 3 chiles, chile ancho, chile mulato, un chile guajillito también para que le baje un poco el picor, con un poco de tequila y también un poco de aceite de oliva, pues ya estamos en el mestizaje, ¿no? Hacemos esa mezclita y se lo untamos a un pato, por ejemplo, lo dejamos todo el día ahí y después le horneamos y le seguimos un método francés para después enfriarlo, después llevarlo al vapor como los chinos y después darle un fuego fuerte para que salga. Va a salir sensacional y el tequila ahí es una maravilla verdaderamente, ¿no? Integrado a las materias primas, a los insumos, sobre todo proteínas, en su estado natural,
Muy rico también resultan unas gotas de tequila de cualquiera de sus clases, dependiendo de la complejidad. En eso sí estoy de acuerdo con doña Ana. Entre más complejo sea la salsa o más complejo sea el plato que se está preparando, pues debes de usar un tequila o más suave o más fuerte, o sea, blanco, reposado o añejo, ¿no? En sofritos o preparaciones base, para que al vaporizarse el alcohol, el residuo aromático y de sabor es verdaderamente espectacular. Sí va muy bien que cuando estás haciendo una salsa, en lugar de ponerle vino o en lugar de ponerle armañac o calvados, pues tequila también se puede. O sea, no digo que con lo otro, no digo que sea mejor que con el coñac, es cosa de la opción que quieras hacer, pero el método de cocina así, el tequila, sí vale muchísimo. Si eso se llama maridar, pues bueno, estamos maridando, ¿no? Pero para mí maridar es el masticar un producto comestible con un vino, ¿no? Por eso aconsejan los que verdaderamente saben de este tema del maridaje, que si vas a maridar un vino, muerde un poquito primero el producto de cocina, de la comida, solito lo pruebas, dale un traguito al vino, solito lo pruebas, y después ya lo juntas los dos en la boca y entonces vamos a ver si se llevan bien o no se llevan bien. También lo uso con frecuencia en dosis adecuadas y clases de tequila adecuados, en fondos, reducciones y sobre todo en procesos largos de cocción, como son los braseados. Útil, muy útil en horneados en pozos bajo tierra, máxime con el producto proteico, o en hornos como el que me enseñaste ayer de leña, ¿no? Para meter productos braseados que tarden mucho tiempo ahí, echarle un chorro de tequila siempre le va muy bien. O cuando haces lo que decía al principio, productos envueltos en pencas de maguey o telas de las mismas hojas. El resultado en eso, de verdad, es indescriptible, es buenísimo. Tiene unos sabores que dices tú, Dios, ¿de dónde veniste, no? Es una cosa maravillosa. Concluyo, en mi opinión y en mi experiencia, el tequila puede ser materia de maridajes siempre y cuando sea previamente dirigido o seleccionado. En el uso de procesos de cocina es totalmente útil y de resultados muy positivos. A veces, en algunos de mis banquetes he utilizado maridajes directos con un platillo dentro del menú de degustación, pero que lo probé yo antes, sin inventarlo al momento, es con bebidas de tequila preparadas con técnicas de mixiología. Por ejemplo, un día puse por hacer unos camarones con una margarita antigua, o sea, antes de que le pusieran controy a la margarita, porque la receta de la margarita es tequila, lo principal, controy, limón y ya. Pero como lo tomaba doña Margarita originalmente, la creadora es jugo de naranja, en lugar del controy, solamente jugo de naranja, limón y tequila. Y así, la verdad, pues sí funcionó muy bien con esos camarones. Para lo que es verdaderamente bárbaro, dirían los argentinos, el tequila es para usarlo como bebida de entrada, como aperitivo. A mí me gusta el blanco y como bebida after dinner o licor después de cenar, excepcional, me gusta reposado o añejo, más reposado. Nada que agregar sobre el tequila como bebida para hacer muchas y muy sabrosas mezclas. Las más conocidas, la paloma con refresco de toronja, limón y sal, el chinguirongo, el charro negro con refresco de cola, como el famoso París de noche, aquel que a mí me parecía, en Guadalajara, cuando yo a Guadalajara tomaban París de noche, yo creo que porque tomaban tequila con Coca-Cola y para parecer ricos le ponían coñac y del bueno, con Coca-Cola, y yo decía, Dios mío. Hay otra bebida que sobre todo es bebida de cantina, el submarino, donde al vaso de cerveza le echas el caballito adentro lleno de tequila. Es agarren piedras. Y la más conocida en el mundo,
la más vendida en el mundo según estadísticas de la revista Gourmet de Estados Unidos hace 5 años, es la famosísima margarita, que hoy en los restaurantes y bares modernos la han disfrazado de 1000 maneras, la visten de 1000 colores, parece una tienda de desigual, porque le ponen colores y sabores de todo lo que se puede, menos lo que originalmente es la margarita, que es tan buena. Y pruébenlo sin control, hagan lo que les estoy diciendo de jugo de naranja, le pueden poner un poquito de jarabe natural y va a ir muy bien. Lo que he dicho sobre el tequila en la cocina son solo mis experiencias e investigaciones personales hechas por mí, por mi equipo de trabajo en mi restaurante La Leche o en mi pequeño taller experimental, donde hago lo que me da la gana y nadie sabe que he hecho a perder y que me sale bueno, porque solamente saco de ese taller lo que a mí me parece que vale la pena. Todo lo baso en el resultado final, que provoca sentimientos en mis propios gustos, en el de mis colaboradores y sobre todo lo que les gusta a mis comensales. Termino como empecé. No, pues este no es el libro, es el del famoso tequila, el que yo quería. Pues yo creo que como ya no... Ah, bueno. Reproduzco por último otros versos. Estoy copiándole aquí a Muriá, un elogio del tequila que conocí firmando por un inspirado bate saltillero que a menudo corren de boca en boca con la inspiración de dicho aguardiente. Pero para guardarle más respeto al tequila, leo: el tequila, señores, y yo diría señoras y señores, es un licor de magia. Las tristezas aleja, las aflicciones calma, hace al amante diestro, afina a aquel que canta. Si andas débil de cuerpo, tus ánimos levanta, te da firmeza y brío de amor en las batallas, te calienta en invierno, en verano te exalta, y todo tiempo ofrece consuelo y esperanza. En fin, es el tequila una celeste dádiva. La Santa Madre Iglesia debería declararla segunda agua bendita, por no decir sagrada, y usarlo en los bautizos como crisma de gracia y en las extremaunciones para que el alma salga contenta y sin dolor de este valle de lágrimas, derechito a la gloria y sin tocar baranda. Ese es el tequila, y termino con una de las mentiras del mexicano. La última y nos vamos.